Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito más de la ecuación de crecimiento natural. Vamos a ver, ecuación de crecimiento natural. En este caso tenemos la ecuación diferencial, aquí está, ¿verdad? X'
A veces se va aquí la electricidad una décima de segundo, ya eso me corta el internet. Tengo que ir a resetear el router y todo ese proceso me hace perder 5 minutos. Así que, pues, bueno, pero ya estamos acá, ¿no? Entonces, lo que estábamos comentando era, quiero ver, ¿se está grabando? Sí. La ecuación de crecimiento natural, x' igual a k por x con x de t mayor que cero. Y mi pregunta era, ¿cuál es la ecuación de... Licenciado, no está presentando pantalla. Ah, no estoy presentando pantalla. Presentamos pantalla. Bien, gracias. Ok, entonces, ecuación de crecimiento natural, x' igual a k por x con x mayor que cero. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Es una ecuación diferencial. Vamos a ver. ¿Algún- ¿Alguna opinión? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Es una ecuación diferencial separable, ¿verdad? No es una ecuación diferencial simple, porque si fuera simple, la variable t aquí solo debería haber a variable t, pero está la variable x, que es la variable dependiente. Así que no es una ecuación diferencial simple. No es solo de integrar, sino que hay que separar. Es una ecuación diferencial separable. Bien, entonces voy a separar las variables. Ya habíamos comentado el hecho de que esto sirve para representar un integral con respecto a t en este caso, porque t es la variable dependiente. Bueno, pues al integrar tendríamos logaritmo natural de x. Está bien que solo le ponga así, o le pongo logaritmo natural de valor absoluto de x. Solo de X porque arriba la indicación indica que es para X mayor que cero. Así es, así es. Entonces integramos de este lado y ahora pues aplicamos las funciones exponenciales, ¿no? Eh, pues x de t sería entonces, y ya sabemos que e a la k por t más c es e a la c multiplicado por e a la k por t. Son parte de las propiedades de las exponenciales. Por lo tanto, simplemente lo voy a escribir como a multiplicado por e a la k por t. En este caso, a tendría que ser mayor que cero, no puede ser menor que cero, y bueno, a es igual a e a la c para añadir un poco más de formalidad, ¿no? De cuánto es esta constante, bueno, es e a la c. Y un recordatorio ahí de que a tiene que ser mayor que cero. Entonces, bueno, aquí habla que si hay condiciones iniciales, ¿verdad? Que si para x de cero yo tengo un x sub cero, entonces si yo sustituyo t por cero, esto es igual a uno, entonces a sería igual a x sub cero, entonces x de t sería igual a x sub cero por e a la k por t, y una vez más x sub cero sería mayor que cero porque x tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Usualmente lo vamos a estar ocupando para poblaciones, este tipo de ecuación diferencial. Noten que es la ecuación diferencial que estuvimos comentando la vez pasada con múltiples aplicaciones donde la tasa de crecimiento es proporcional a la población que existe en ese momento. Nosotros podríamos hablar de crecimiento de una bacteria, o en este caso si K es negativo podríamos hablar de un decaimiento exponencial de la eliminación de una medicina, de una droga, por ejemplo. Y aquí tenemos algunas gráficas al respecto, así que qué bueno que no tengo que estar dibujando estas imágenes porque a veces no me salen muy bien. Entonces,
Vamos a ver. Si K es mayor que cero, nosotros tenemos crecimiento natural o crecimiento exponencial, ¿verdad? Entonces, esto en finanzas, por ejemplo, si vos tenés una tasa positiva eh, en ahorros, por ejemplo, realmente el crecimiento es exponencial, pero cuando la tasa es muy baja, como la que dan en muchos bancos, ¿verdad? Banco Agrícola creo que da 0,5% anual, el crecimiento se ve casi lineal y casi nada, ¿verdad? O sea, es un crecimiento lineal bajo. Entonces, pues yo hice un trabajo ahí con respecto a las pensiones hace algunos años. Calculé que la tasa de retorno era menos 5,3% en una de las AFPs. Entonces, el crecimiento sería un decaimiento exponencial. Nosotros tendríamos un decaimiento. Si no fuera porque se está añadiendo más dinero, ¿verdad? Realmente sería un decaimiento exponencial ahí financieramente en los, ¿cómo se llama? Eh, eh, en los AFPs, lastimosamente. Pero también hay otras aplicaciones para esto, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ahí un problema en particular. Vamos a resolver ese problema, el ejemplo número 3. Problema número 3 ya está desfasado realmente. Ya hay muchos estudios que indican que incluso la población aquí en El Salvador va a llegar a un límite en poco tiempo y va a empezar a bajar, ¿no? Según los datos que están en census.gov, la población total alcanzará 6.000 millones de personas. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque 6 billion es 6.000 millones en español, ¿no? Nosotros tenemos una métrica, la métrica es un poco distinto de cómo es en los Estados Unidos. Entonces, allá, pues, 6 billion sería, 6 billion sería 6.000 millones acá. 6 billones acá sería 6 trillion allá. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? Ahí un docente estaba poniendo una cantidad ahí, pues, y decía billones, pero realmente él se había equivocado. Eh, y pues 6 billion es 6.000 millones. Esa es la forma correcta de ponerlo. Bien, entonces 6.000 millones de personas a la mitad de 1999 y de ahí estaría incrementándose a una tasa de cerca de 212.000 personas cada día, asumiendo un crecimiento natural, o sea, el de arriba, ¿verdad? Si esta tasa continúa, quisiéramos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tasa anual de crecimiento K? Literal A, literal B. ¿Cuál será la población mundial a la mitad del siglo XXI? ¿Qué tanto tomará para que la población se incremente a 10 veces, por lo tanto alcanzando 60.000 millones de personas, a tal punto que algunos demógrafos creen de que ese será el máximo para el cual el planeta puede proveer pues, suficientes suministros alimenticios? Entonces, ya esta pregunta está un poco, ¿cómo se llama? Pues desfasado. Y a saber si sí, aquí hay un dato ahí un poco más actualizado en la explicación del C. Entonces, me parece bien lo que está ahí. Bien, pero para empezar,
¿cuál es la tasa natural de crecimiento acá? Bueno, entonces nosotros tenemos la ecuación diferencial. En este caso, X sería la población mundial. A ver, le voy a poner la población mundial en millones. Desde la mitad de 1999. Y T, pues medido en años. Entonces, este sería básicamente T igual a cero. T igual a cero ahí para tener eso bien definido, ¿no? Lo que nos preguntan es cuánto es K. Nosotros tenemos ahí un pequeño dato para poder hallar K, porque nos dice de que X de cero, que en X de cero la población estaba incrementándose en 212,000 personas cada día. Entonces, ¿cuánto es? Vamos a ver, en X de cero, bueno, puesto de mejor forma, derivada de X con respecto a T, para T igual a cero, 212,000 personas, pero X lo estamos midiendo en millones de personas. 212,000 en millones es básicamente 0,212, pero esto es por día, ¿verdad? Tengo que multiplicarlo por 365 para tener una idea de la tasa de crecimiento mundial que está medido en años, ¿verdad? El crecimiento, número de personas por día, ¿no? Entonces, punto 212 por 365 días. Y aquí tenemos una medida de lo que es x' de cero. Pero x' de cero también es k por x de cero. O sea, x' de cero es k por x de cero, ¿verdad? Pero k de cero lo tenemos. K de cero es 6,000 millones. Entonces, y como x lo estamos manejando en millones, bueno, pues ya puedo hallar lo que es una expresión para k. De esta ecuación podemos simplemente despejar, bueno, 0,212 por 365, ¿verdad? Los 212,000 diarios, que en millones sería 0,212 entre 6,000. Y tenemos ahí un K aproximado de, vamos a ver, 0,212 por 365 entre 6,000. 0,0128. 96, 6, etcétera. Entonces vamos a guardar eso en memoria. Ya tengo K, pero yo sé de que para el B, que sería cuál es la población a la mitad del siglo XXI, o sea, en 2050, ¿verdad? Pongámosle ahí yo creo que aquí realmente están pidiendo en el año, a la mitad del año 2050, ¿verdad? Para el 2020, a la mitad del 2020 ya sería un año. A la mitad del 2001 serían 2 años. Entonces a la mitad del año 2050, a la mitad del año 2050 estaríamos viendo t igual a 51. Entonces la pregunta sería cuánto es x de 51, ¿no? X de 51, ¿cuánto sería?
pero yo ya tengo x de t. X de t es igual a x sub 0 por e a la k por t. Y ya sé cuánto vale k. T sería igual a 51, x sub 0 sería igual a 6000, entonces x de 51 sería igual a 6000 multiplicado por exponencial. Bueno, voy a poner k porque esto es lo que yo tengo en memoria, por 51, y resulta de que en millones nosotros tenemos 6000 multiplicado por exponencial de 51 por, y lo tengo guardado en memoria, ahorita Shift A, entonces está la STO para guardar, ¿verdad? Store, y yo tengo 11.582, y ahí está bien, ¿verdad? Millones de personas, entonces tendríamos que la población casi que se duplica. Podemos hallar allí, comparar con el libro, vamos a ver. Sí, estamos bien, entonces en inglés esto sería así, 11.58, 11.58 billion, ¿verdad? Como está por ahí, estamos bien en ese aspecto. Pues no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hasta ahorita todo esto está bien. Entonces, y ya de que X lo estoy midiendo en millones, ya está eso indicado acá, ¿no? Por eso es que obtuve 11.582, y yo sé de que mi respuesta iba a estar en millones, porque así he definido X. Todas las medidas de población están dadas en millones. No sé si alguna pregunta. Pasamos al C. Dice, ¿en qué año se va a multiplicar por 10 la población? Entonces, para el literal C, bueno, en qué X va a ser 10x sub 0, ¿verdad? Entonces, 10x sub 0 será igual a 6000 multiplicado por x sub 0 exponencial a la k por t. Puedo simplificar ahí un factor 10. Puedo también simplificar el x sub 0, y ahora pues estoy tratando de hallar t tal que e a la k por t sea igual a 1 sobre 600, y puedo aplicar logaritmo natural. Entonces k por t, y yo sé de que como esto es 600 a la menos 1, puedo ponerlo menos logaritmo natural de 600. Entonces t sería igual a menos logaritmo natural de 600 entre k. Aunque veamos, siento que me he equivocado en algo. Ah, claro, claro, me he equivocado en algo. Ya vi. Ya puse x sub 0 aquí, no era necesario que pusiera ahí 10.000. Entonces, ya había puesto aquí x sub 0, se simplifica. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo e a la k por t es igual a 10? Aplico el logaritmo natural, y entonces todo se simplifica de la siguiente forma. Simplemente k por t es logaritmo natural de 10. T sería logaritmo natural de 10 entre k, que yo lo tengo en memoria. Y yo sé que t está dado en años. Lo que me dé ahí lo tendré en años. Logaritmo natural de 10 entre a, porque guardé k en a, 178.5 años. Entonces, básicamente, a ver, t igual a 0 era a la mitad del año 1999, más 0.5 llegamos al año 2000. Por lo tanto, en el año 2178
la población llegará a 60.000 millones. Y no habrá suficientes suministros de alimentos para esa fecha. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí dice que es el año 2177, un año menos, pero realmente ahí no pusieron el punto 5. Aquí hicieron una mala, aquí sí cometieron un error. Acá lo aproximaron a punto 0.129. Nosotros tenemos que cae 0.128, no es 96.6. Bueno, y de hecho yo lo guardé en memoria, ¿verdad? Por lo que estoy ocupando mucho mayor precisión. Pues ellos solo estaban ocupando 3 ditos significativos. Sí ayuda un poco en decir que, vaya, la población crece a una tasa del 1.29% anualmente a partir de esa fecha. Pero la imprecisión es considerable. Así que la respuesta que yo tengo es más precisa, un año más. Entonces aquí dice que en realidad la tasa de crecimiento de la población se espera que baje durante la primera parte de la primera mitad del siglo, y las mejores predicciones para 2050 de la población es 9.100 millones de personas. Entonces, la complejidad del crecimiento poblacional no podría ser explicado por un modelo tan simple. Entonces, bueno, para mientras aprovechamos aquí para copiar lo del decaimiento exponencial y el siguiente problema. Quizás aquí nada más poner que esta es una mala predicción. Es una mala predicción porque incluso se espera que a partir del año 2050 la población mundial decrezca. Entonces, no es que vaya a estar creciendo exponencialmente indefinidamente. Solamente la población en África va a ir creciendo, incluso la población de El Salvador. Vamos a ver. Esta página me gusta para... No, no era esa página, pero bueno, nos está dando una buena indicación aquí. Vamos a ver. Crecimiento poblacional. El crecimiento total dice ahí de que más o menos va a llegar al máximo. Vamos a ver. Población total ahorita es 6.6 millones. La desglosa en población joven, trabajadora y población mayor. La población total va a llegar a su máximo en el año 2045 a 6.95 millones de personas. Así que ahí está la población para El Salvador, ¿verdad? Y para el mundo, vamos a ver. Bueno, aquí dice que llegará a su máximo en el año 2100, casi a 11 millones de personas, aunque yo he visto datos más conservadores que indican que en el 2050 se llegará a la población máxima. Entonces, al menos ese de Population Pyramid eh,
indica que la población máxima llegará a 11, no va a pasar de esta cantidad, ¿verdad? Es decir, que no va a llegar a 11 millones de personas. Entonces, bien, ahí están algunos datos interesantes. Entonces, es una mala predicción, no vamos a llegar, según esa página, no vamos a llegar ni a 11 millones y he visto ahí algunos cálculos que indican que no vamos a llegar ni a 9.500 millones de personas. Bien, no sé si hay algún comentario por ahí o pasamos al siguiente. La población de San Salvador es otra cosa, ¿verdad? Porque toda la gente de, del- de los cantones, de otras ciudades, tratan de venir a San Salvador. Entonces, San Salvador sí está creciendo exponencialmente. No así la población del Salvador. La población del Salvador está creciendo a una tasa un poco baja. Entonces, parecido dentro de Latinoamérica, el crecimiento de El Salvador es de los más lentos en Latinoamérica. Está creciendo más Honduras, Guatemala, e incluso creo que México y otros países de Sudamérica. Eh, Sin embargo, el crecimiento poblacional del mundo está yendo más en el continente africano, no tanto en el continente americano. Bien, entonces aquí leemos un poco de lo que es la constante de decaimiento de un isótopo radiactivo que se especifica utilizando términos de una constante empírica llamada la vida media del isótopo porque sus parámetros son más convenientes. La vida media tau radiactiva de un isótopo radiactivo es el tiempo requerido para que la mitad de él decaiga. Para hallar esa relación entre K y tau, ponemos T igual a tau y N igual a un medio N sub 0. Entonces, cuando la población, entre comillas, de isótopos ha decaído a la mitad, un medio N sub 0 igual a N sub 0 por E a la menos K por tau. Resolvemos para tau y obtenemos esta relación. Por ejemplo, la vida media del carbono 14 es tau igual a logaritmo natural entre la tasa que nosotros acabamos de hallar, aproximadamente 5.500 años. Y ahora vemos lo que es el ejemplo 4. El ejemplo 4. Un espécimen de carbón encontrado en Stonehenge contiene 63% de carbono 14, de lo que contiene una muestra de carbón el día de hoy, de igual masa. ¿Cuál es la edad de la muestra? Bueno, ¿qué es Stonehenge? Vamos a poner aquí, seguramente que al ver las imágenes, ustedes tendrán ahí ya la idea de qué es Stonehenge. Es básicamente de la cultura druida, ¿verdad? Esta construcción. Entonces, básicamente vamos a obtener un cálculo aproximado de cuándo fue construido Stonehenge. Ok, entonces para esta ecuación en particular tenemos la misma ecuación, ¿verdad? N de t igual a n sub 0. Quizá vamos a hacerle ahí un enfoque a esta ecuación. El espécimen de ahorita tiene 0.63 de lo que contiene un espécimen el día de hoy. Entonces, bueno, realmente nos dicen, supongamos que tenemos solamente
tau, ¿verdad? Tau que es 5.700 años. Entonces, vamos a calcular K, sería de la relación, ¿verdad? K sería logaritmo natural de 2 entre tau. Dejémoslo así a ver qué tal. Logaritmo natural de 2 entre tau. Y lo otro es que tenemos que multiplicar por t estrella. Y esta t estrella es la edad de Stonehenge. Podemos simplificar este n sub 0, aplicar logaritmo natural. Entonces tenemos logaritmo natural de 2 entre tau igual a por t estrella logaritmo natural de 0.63, que esto va a ser negativo. Ese número va a ser negativo. Vamos a ver, pero y entonces estaré cometiendo yo un error. No, está bien, este número no va a ser negativo pero es que es menor que 1. Entonces, sí es negativo. Quiero revisar cómo está ese detalle. Y aquí sale el número negativo. Ah, pero es que, pues sí, como es decaimiento exponencial y ahí está el menos. Y no lo había puesto. Aquí está el menos, ¿verdad? Que no lo había puesto acá. Ahora lo bajo y hoy sí no hay problemas. Pues t estrella es entonces menos logaritmo natural de 0.63 entre logaritmo natural de 2 por tau. T estrella es entonces menos logaritmo natural de 0.63 entre logaritmo natural de 2 por tau, que es la vida media, 5.700 años, y obtengo 3.799.5 años, entre paréntesis, ¿verdad? Porque tau está en años, entonces T estrella va a estar en años también. Casi 3.800 años de antigüedad tendría Stonehenge. Vamos a ver acá. Comenzamos con la respuesta. Aquí está. Casi 3.800 años de antigüedad. En efecto, T estrella es alrededor de 3.800. Eso es. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Para el ejemplo 4, el ejemplo de Stonehenge. Así que ya más o menos tenemos una idea de, de esa construcción druida. ¿Qué tan viejo es? Pasamos al siguiente. Vamos a ver por el siguiente. Calentamiento e enfriamiento. Habíamos hablado de la ley de Newton de enfriamiento, ¿no? Y ahora vamos a tener que resolver una ecuación diferencial de este tipo. Aquí está el ejemplo 5. Vamos a copiar el ejemplo 5. Entonces, estoy copiando los problemas en inglés. Realmente es mucho mejor porque así estamos también aprendiendo ahí un poco de inglés. Ejemplo 5.
Pues un rostizado de 4 libras, inicialmente a 50 grados Fahrenheit, se pone en el horno a 375 grados Fahrenheit a las 5 de la tarde. Después de 75 minutos, se encuentra que la temperatura TDT del rostizado es de 125 grados Fahrenheit. ¿Cuándo estará el rostizado a 150 grados Fahrenheit? Que sería un término medio. Un término medio. Entonces, no sé si ustedes han ido a algún restaurante donde les preguntan, bueno, en qué término quieren la carne, si lo quieren rojo, creo que es lo más, lo menos cocinado, ¿verdad? Término medio es el siguiente es 3/4 y completamente cocinado. Entonces, eh, ahí está básicamente el problema. Y nosotros ya tenemos la ecuación diferencial que nos ayuda para este problema, porque la ley de enfriamiento de Newton nos decía que el cambio de temperatura con respecto al tiempo era proporcional a la temperatura ambiente menos la temperatura del objeto, siendo K una constante positiva. Tenemos que hallar en este caso también cuál es la temperatura la, eh, de la tasa de calentamiento de, del rocizado en este caso. Eso de las 4 libras realmente está de más, no, al final no se ocupa. ¿Qué información tenemos? Tenemos que la temperatura en T igual a 0 es 50 grados Fahrenheit. Entonces, podemos iniciar indicando que T es el tiempo en horas. Tiempo en horas desde las 5 pm. Después, TDT, temperatura en grados Fahrenheit. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Tenemos información de la temperatura en T igual a 0, que sería 50. Ya sabemos qué grados Fahrenheit. Pero también tenemos la temperatura, a ver, 75 minutos es 1 hora y cuarto después. A 1.25, ¿verdad? Porque 1 hora y cuarto después de 125 grados Fahrenheit. Tenemos estas dos mediciones. Si nosotros tuviéramos TDT, la temperatura ambiente la tenemos. Si la temperatura ambiente, en este caso, sería la temperatura dentro del horno, 375. Tenemos ese dato también. Perdón, aquí no es 125, aquí es 150, término medio. No, está bien. Después de 75 minutos está a 125. Y finalmente, lo que nos preguntan es en qué momento T estrella va a llegar a 150 grados Fahrenheit. Esa es la pregunta. Tenemos estos tres datos y tenemos esto que queremos resolver, ¿no? Tenemos la ecuación diferencial y no tenemos ninguna información de la derivada. Tenemos el valor
Bien, otro pequeño corte de electricidad, pero creo que no habíamos perdido mucho. Creo que ya había indicado todo esto, ¿no? Creo que ya había hablado de todo esto. Entonces, empezamos a resolver la ecuación diferencial. Pues en este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué tipo de ecuación diferencial es este? T' igual a k por a menos t. K y a son constantes. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Separable. Así es una ecuación diferencial separable por la cual vamos a pasar aquí abajo lo que es, podríamos pasar a menos t o t menos a, pero en este caso la temperatura ambiente es mayor que la temperatura del rocizado en este caso. Vamos a ver, tengo esas dos opciones, paso a menos t o t menos a. Y cada uno podría darme alguna ventaja o alguna desventaja de hacerlo de esa forma. Entonces, bueno, voy a pasar t menos a, aunque ya sé de que eso va a ser negativo. Quizá eso va a ser más fácil para indicar la integración, ¿no? Vamos a ver. Ahora, la integral de t entre t menos a, ya sabemos que si a t solamente le sumo o resto una constante, tendría logaritmo natural de valor absoluto de t menos a igual a menos k por t más una constante c. Y esto es negativo, así de que eso sería logaritmo natural de a menos t, ya que sé de que a es mayor o igual que t. Bien, y ahora podemos conectar estas dos partes aplicando la función exponencial a menos t. Tendría e a la c, ¿verdad? E a la c multiplicado por e a la menos k por t. Pero e a la c la podemos sustituir por bueno, ya lo estoy ocupando, entonces vamos a ocupar otra letra. Vamos a ver qué letras ocupan por acá. B, ahí están ocupando B. B por e a la menos k por t. B siendo igual a e a la c. Y ahora puedo despejar para t. T de t sería igual a, que es 375 menos b por e a la menos k por t. Ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Esto es importante. La ecuación diferencial ya está resuelta. Pero mi pregunta es, ¿podré yo darle solución a la pregunta que yo tengo? Que es saber en qué momento la temperatura llega a ser 150. Bueno, yo tengo información, dos datos en particular, la temperatura inicial y la temperatura en 1.25. Y aquí tengo dos variables B y K. Entonces, bueno, apliquemos ambas condiciones entonces. T de ser igual a 75 me genera la siguiente ecuación. 75 igual a que sería 375 menos B por E a la 0. Ya sé que ese es 1. Entonces ya sé que B es igual a 375. Pero si B es igual a 375, entonces mi solución puede expresarse de una forma más sencilla, porque si B es 375 y A también lo es, entonces lo voy a dejar como 375 factor de 1 menos E a la menos K por T. Ahí está. Entonces con la primera condición realmente yo he hecho Licenciado.
No sería 370. Negativo. Ajá, 370. Veamos la condición inicial. Era, perdón, no, 375 es la Sí, temperatura. sí, pero como T de cero es igual a 75. Ah, es cierto, ahí he cometido un error. Gracias. Sí, B sería entonces 300. Así es. Vamos a ver. Si esto es 1, entonces 375 menos B es igual a 75. Por lo tanto, B es 375 menos 75. B es igual a 300 y TDT. Lastimosamente no podré ya pues factorizar. eh, pero bueno, tendría que TDT es 375 menos 300 por E a la menos K por T. Así es. Bueno, esa fue una buena observación. Realmente no, pues realmente hubiéramos cometido más errores si hubiera puesto ahí el 375. Entonces, bueno, pues dame tu número de carnet. Fue una buena observación. Lastimosamente, pues a veces no se va a ver muy claro cuando me den una observación, ¿verdad? Que si le voy a dar medio punto o no. Vamos a ver qué tal. El hecho de que me hagan observaciones es necesario ¿cómo se llama? Por el beneficio de todos. Solo que a veces, si siento que la observación no, si no me hubiera dado cuenta por, no lo sé, 10 minutos, entonces ahí voy a estar dando medio punto. Si me hubiera dado cuenta rápidamente, pues no estaría dando puntos ahí. Pero vamos a ver qué tal. Si el grupo piensa de que no es una buena idea, pues quito lo del medio punto. Pero bueno, no sé el que me hizo la observación si me puede dar su carnet. Tengo GA una pregunta. 19003. ¿Cómo? ¿Cómo? GA 19003. Ok, GA 19003. Bien, entonces, Tengo una pregunta. sí. ¿Por qué T sub 0 es 75? Bueno, OT sub 0 es igual a 50, le he puesto ahí. Y no sé por qué le puse 75 ahí. Entonces, estaba 50, vamos a ver. Sí, no sé por qué le puse 75. Vamos a ver, vamos a otra corrección ahí. Bueno, vamos a dar otro medio punto ahí. Igual a 50. Entonces sería 325. B sería 325. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí estamos bien. ¿O hace falta algo? Podemos comparar ahí con lo que tenemos acá. T igual a 375 o menos 325 es la menos K por T. Eso es. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues vamos a dar ese otro medio punto entonces. Número de carnet. VV 19009. Ok. VV 19009.
ya tenemos la función de temperatura. Para dar respuesta a la pregunta en qué momento la temperatura llega a término medio de 150 grados, bueno, aplicamos eso, ¿verdad? Entonces, 150 igual a 375 menos, nos falta algo todavía, falta hallar K. Yo no tengo K todavía, pero tengo otra condición. Tengo la condición que T en 1.25 es 125. Tengo ese dato todavía, entonces probablemente, no sé, en el libro habrán utilizado, aquí lo están trabajando en minutos. Hay una pequeña diferencia con respecto a cómo miden ellos el libro, pues deberíamos tener lo mismo al final, ¿verdad? Yo estoy midiendo T en horas. Entonces T de 1.25 igual a 125 me estaría dando, eh, vamos a ver, 125 igual a 375 menos 325 por E a la menos T por K. Y tengo que despejar K. Bueno, pues 375, pasando esto al miembro izquierdo, pasando 125 al miembro derecho, menos 125 entre 325. Y ahora le tendré que aplicar logaritmo natural a todo lo que está ahí. Logaritmo natural a todo lo que está aquí. Y tendré que dividirlo por menos 1.25. Ahí están todos los cálculos que tengo que hacer para hallar K. Y vamos a poner aquí una expresión aproximada. Se va a ver distinto a lo que está ahí en el libro porque esto está, T está medido en horas. Vamos a ver, 375 menos 125, 250 entre 325 y es treceavos logaritmo natural de lo que está ahí entre menos 1.25. Vamos a ver, 0.20989 y lo vamos a guardar en memoria. Precisamente, ¿verdad? Ocupo STO y en la variable A. Lo voy a guardar en memoria y ahora sí, ya tenemos K, ya podemos dar solución a nuestro problema porque nos preguntan en qué momento esta temperatura llegará a ser 150. Entonces, 150 igual a 375 menos 325 por exponencial de menos K multiplicado por T estrella, donde K es este valor. Y ahora sí puedo hallar T estrella, pues al 375 le restaré 150, lo dividiré por 325, tengo 9 treceavos, le tengo que aplicar logaritmo natural y finalmente, bueno, ahí tengo menos 0.36. Tengo que dividirlo por menos K entre menos, y lo tengo guardado en memoria, A, yo tengo 1.75. 1.75 y yo creo que eso está bien. Para más precisión sería bueno, pero para quedar bien ahí con el libro, vamos a dejarlo así. Usualmente en el examen les pediría más precisión, pero aquí porque es el libro solamente he dejado 3 dígitos significativos. Entonces en el examen usualmente pido 4 o al menos 4 o 5. 0.75 horas. Pero eso es 60 minutos de la primera hora y
punto 75 de 60 de la segunda hora, 105 minutos, que es exactamente lo que aparece aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, estará término medio. Estará término medio las, bueno, si empezó eh, a las 5 de la tarde, entonces estará término medio a las 6:45, a las 6:45 p.m., me parece. Así es. Esa es la respuesta que nosotros tenemos para este problema que, en efecto, nos tardó un poco. Nos tardó un poco. Bueno, vamos un poquito más lento de lo que pensaba. Ya debíamos, hoy mismo tendríamos que empezar 1.5, pero vamos ahorita todavía con la ley de Torricelli. No sé si hay alguna pregunta en esto. Pasamos entonces a lo siguiente, ley de Torricelli. Lo quiero ver cuántos problemas más nos quedan. 1.5 lo tendría que terminar mañana, si es que quiero que aparezca en el examen. Y lo mejor es que entre en el examen, porque si no, se va a ir acumulando, se van a ir acumulando temas, ¿no? Entonces, quizás alguna sesión ahí de 20 minutos adicionales podría ser necesaria. Pero bueno, ya habíamos visto la ley de Torricelli, suponer que el agua de un tanque de agua tiene un hoyo con área A en el fondo, del cual agua se está escapando. Denotar por Y de T la profundidad de agua en el tanque en tiempo T y por V de T el volumen de agua en el tanque. Es plausible y al final, bueno, probablemente lo han demostrado en sus cursos de física, que bajo condiciones ideales, la velocidad de agua que sale a través del hoyo es B igual a raíz de 2G por Y. Entonces, quizá aquí solamente voy a anotar eso, la ley de Torricelli. Vamos a ver, doble R es velocidad de escape del agua en un tanque con profundidad del agua, ¿verdad? Con profundidad Y. Entonces, debido a la constante de constricción que hay en el hoyo, porque pues no es que el agua salga sin ningún problema, ¿verdad? Sino que hay una fricción y eso crea una constante eso se explica, eso se modela a través de una constante de constricción. Aquí dice que es cerca de 0.6 para flujos continuos de agua, pero por simplicidad se ocupará T igual a 1. Por lo tanto, la cantidad de agua que está perdiendo el tanque sería igual a menos A por B, es decir, menos A por raíz cuadrada de 12 por Y.
Entonces, donde A es el área del orificio, ¿verdad? Entonces, no sé si está por ahí una imagen. Vamos a ver si hay por ahí una imagen. No hay imagen en este caso. No, bueno. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la ecuación diferencial derivada de b con respecto a t igual a menos a por raíz cuadrada de 2g por y. Entonces, con una constante de constricción c igual a 1. Ahí está nuestra ecuación diferencial. A es el área transversal del orificio. Ok, entonces podemos, aquí nada más dice, ¿qué tal si en la, pues, qué tal ahí si el tanque tiene alguna forma, de tal forma que el área transversal depende de Y? ¿Qué tal si el volumen, bueno, aquí podríamos indicar 0 incluso, ¿verdad? El volumen de Y es tal que las áreas transversales son distintas, entonces yo puedo integrar esas áreas transversales para poder hallar el volumen. Pero en este caso, y aquí hay una, quiero ver cómo está acá. Ah, sí, le han puesto Y barra, está bien. Si no, estaría un poco mal escrito porque Y barra. Esta variable tiene que ser distinta a esta, ¿verdad? Porque esta es una variable de integración. Pero por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de b con respecto a t, ¿cuánto es? Está ahí, ¿verdad? Eh, Primero, derivada de b con respecto a y, multiplicado por derivada de y con respecto a t. Esta es la regla de la cadena. Regla de la cadena. Segundo, teorema fundamental del cálculo, integrarlas a y de esto, derivada con respecto a y, es simplemente a de y de t. Así de que esa sería mi expresión para db de t. db de t, entonces, bueno, quizás vamos a poner aquí ecuación 1 y esta ecuación 1 cambia lo siguiente. Esta ecuación cambia lo siguiente. A de y multiplicado por dy de t igual a menos a multiplicado por raíz de 2t por y. Ahí está. Eso es. Ahí está nuestra ecuación diferencial. Y ahora tenemos el siguiente problema. Problema 6.
Y vamos a copiar la imagen. Ejemplo 6. Un tazón hemisférico tiene un radio al tope de 4 pies. Entonces, de cualquiera de estas límites al centro, aquí son 4 pies, y en t igual a 0 está lleno de agua. ¿En qué momento? En ese momento se le hace un círculo, un hoyo circular con diámetro de 1 pulgada, que se abre en el fondo del tanque. ¿Cuánto tardará para que el tanque sea drenado totalmente, sea vaciado? ¿En cuánto tiempo el tanque se va a vaciar? Ahí está una foto que me había tomado para revisarme los dientes. Pero ya sale. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Cuántas pulgadas es un pie? No sé si son 12 pulgadas. Vamos a ver. Solamente ese detalle quiero revisar ahorita. Eh, sí, en efecto. 12 pulgadas es un pie. Ok, entonces, y tenemos pocos minutos, pero yo creo que podemos crear ahí la ecuación diferencial. Tenemos aquí la ecuación diferencial, ¿verdad? Aquí está el eje Y en particular. Y igual a 0 podría ser la altura a la cual está el orificio. Vamos a ver el área del círculo del orificio que está al fondo sería pi por radio al cuadrado. El radio, el diámetro de 1 pulgada. Bueno, 1 pulgada es entonces un doceavo de pie. Y todas las mediciones las voy a tener en pies. Por lo tanto, el radio es un 24avo. Ahí tengo el área de de, de- del orificio al final. Pi por radio al cuadrado. Bien. Además, que sería ahí 32 pies por segundo cuadrado. Tengo este elemento, ya tengo la ecuación diferencial. No me hace falta calcular cuánto es A de Y. ¿Cuánto es el área a una altura Y? Bueno, pues aquí tengo que hallar específicamente ese radio, pero yo sé que la distancia de cualquier punto de, de este plato semiesférico al centro son 4 pies. Y de este centro al fondo también son 4 pies. Y a una altura Y yo tengo 4 menos Y. Se hace un triángulo rectángulo.
donde yo tengo que hallar R. Pero eso me indica que por Pitágoras, R al cuadrado simplemente es 4 al cuadrado menos 4 menos y al cuadrado. Pero esto es, bueno, 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 8y más y cuadrado. Se cancela el 4 y yo tengo 8y menos y cuadrado como r cuadrado. Yo creo que hoy sí tengo todos los elementos para poder escribir la ecuación diferencial. El área transversal ahí es también pi por r cuadrado. Pero r cuadrado, ahí lo tengo. Pi por r cuadrado, pi por 8y menos y cuadrado, igual a, y luego tengo menos a, que lo tengo ahí, menos pi por 1 sobre 24 al cuadrado, multiplicado por raíz de 2 por g, que sería 32 pies por segundo cuadrado, por y. Quizás en vez de esos signos de multiplicación voy a ocupar paréntesis. 2 por 32 por y. Muy bien, ahí está la ecuación diferencial. Además, yo tengo una condición inicial. A de y por dy de t, ¿verdad? Igual a menos pi por 1 entre 24 al cuadrado raíz de 2 por 32 por y. Ok, entonces la profundidad inicial es de 4 pies. Y mi pregunta es, ¿en qué momento será igual a 0? ¿En qué momento es igual a 0? Y se voy a mejorar esto un poquito. 2 por 32. Y ya lo tenemos. Ya tenemos la ecuación diferencial. Creo que es un poco diferente con lo que está en el libro. Vamos a ver. Solo vamos a checar ahí rápidamente. Pi por 8y menos y cuadrado, y prima, igual a menos pi, 1 sobre 24 al cuadrado, raíz de 2 por 32 por y. Exactamente lo mismo. Y ahí está la solución. La profundidad, como el tanque inicia lleno, la profundidad en t igual a 0, y ya que y igual a 0 le he puesto que es la altura a la cual está el orificio. Entonces cuando está lleno el agua está a y igual a 4. Y obviamente cuando esté drenado totalmente, su altura será 0. Y ese es el tiempo que yo estoy buscando. Bien, entonces sí, todavía tenemos tiempo para resolver ese problema, creo yo, ¿no? Entonces vamos a resolver ahorita ese problema. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? A ver, Separable también. es una ecuación diferencial separable, así es. Vamos a hacer algunas simplificaciones. Este pi lo podemos simplificar. Entonces yo tengo 8y menos y cuadrado de y de t igual a menos, y aquí tengo 32 por 2, 64. Raíz cuadrada de 64, 8. 8 entre 24 al cuadrado. Veamos cuánto es esa fracción. Obtengo que es 1 sobre 72. Entonces tengo 1 sobre 72 por y al lado medio.
Y ahora puedo de un solo separar mejor. Voy a hacer la separación y la integración en ambas partes. En el lado izquierdo tengo 4 por y cuadrado, porque la integral de y con respecto a y sería y cuadrado medios. Aquí tendría 1/3 de y al cubo igual a, bueno, integro y a la 1 medio. Ups, aquí hice un error. Vamos a corregir entonces. Ya sentía que había algún error por ahí. Vaya, en efecto, esto es menos 1/72 y a la 1 medio. Entonces vamos a pasar ese y a la 1 medio al otro lado. Por lo que yo tendría y a la 1 medio al hacer la división. Y aquí pues y a la 3 medios. Ya que y al cuadrado entre y a la 1 medio, bueno, eso es y a la 2 menos 1 medio, y a la 3 medios. De y separamos ahora igual a menos 1/72 de t. Y ahora sí, integramos ambas partes. Esto es la integral de y a la 1 medio, sería y a la 3 medios, entre 3 medios. Tengo que multiplicar por 2/3 y tengo 16/3. 16/3 por y a la 3 medios menos y a la 5 medios entre 5 medios, pero eso es 2/5. Igual a menos t/72 más una constante. Pero y de 0 es igual a 4. Lo cual esto implica que c, a ver, para t igual a 0 sería igual a 16/3 por 4 a la 3 medios menos 2/5 por 4 a la 5 medios. Y eso sería igual a, vamos a ver, 16/3 por, y la raíz cuadrada de 4 es 2 por 8 menos 2/5 multiplicado por 32. Y obtengo 29,13 o 29,86, etcétera, ¿verdad? Me parece que tuviera algún error este C. Vamos a ver si, nada más quiero ver si ese es el C, 448 quinceavos. Sí, eso es. Estamos bien. Ya tenemos el valor para C. Entonces, nuestra ecuación es 16/3 y a la 3 medios menos 2/5 y a la 5 medios igual a menos t/72. Y de hecho me gusta más el 448 quinceavos. Ya casi hemos terminado este problema. Solamente me hace falta hallar el y estrella, y de t estrella, tal que es igual a 0. Pero esto implica de que y es igual a 0. 0 sería igual a menos t estrella entre 72 más 448 sobre 15. T lo estábamos midiendo, ¿en qué estábamos midiendo T? Segundos. Yo creo que sí, en segundos, porque está pies por segundo cuadrado acá. Entonces tienen que ser segundos. T estrella es entonces 448 entre 15 por 72. 2150.4 segundos. Y esta es la respuesta.
pero 2150.4 son también. Bueno, un poco más de media hora al final. 35.84 minutos. O sea, un poco más de media hora, el tanque va a estar vaciado. El tanque va a estar vaciado. Muy bien, no sé si hay preguntas. Hoy sí ya estamos al límite de tiempo máximo. Usualmente trato que el video no dure más de una hora, pero en este caso, pues, si no vemos la sección 1.5, si no sale eso en el examen, entonces vamos a recargar las otras secciones. No sé si hay alguna pregunta. Un par de cortes ahí de electricidad que también quitaron unos 7-10 minutos. Nos quedamos hasta acá entonces. El examen es el 2 de septiembre, creo yo, ¿no? Jueves 2 de septiembre. Así es. Jueves 2 de septiembre. O sea, el jueves de la siguiente semana. Y para eso yo trato de que lo que va a estarse evaluando se haya visto al menos una semana antes. Se haya visto al menos la semana anterior, ¿no? Bueno, entonces ya tienen aquí otra guía de trabajo, ¿verdad? De eso podríamos ver algún problema el día de mañana. Son varios los problemas que hay acá. Y de ahí tenemos ecuación de primer orden. Bien, tienen ahorita 4 guías de trabajo. Realmente hay que estar trabajando ya, ¿verdad? No pueden esperar al último día de trabajo, al día anterior al examen. Y bueno, hay que prepararse entonces. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buenos días.